Conduje 2 horas bajo una lluvia helada para sorprender a mis padres en Nochebuena. Mi hermana abrió la puerta a medias y dijo, «Es que estamos haciendo algo solo para la familia más cercana». Simplemente, me fui. Al volver a casa, abrí mi portátil y cerré cada cuenta que llevaba mi nombre. Al amanecer, el chat familiar echaba humo. No le dije a nadie que iba a venir. Quería que fuera una sorpresa. Por una vez, quería ser la persona que aparece con algo significativo. No algo caro, ni llamativo, solo algo que demostrara que había pensado en ellos. Empecé a planearlo a principios de diciembre. Incluso hice una pequeña lista en mi aplicación de notas. Para mamá, compré una suave bufanda verde en una pequeña tienda online, su color favorito. Para papá, un termo nuevo de acero inoxidable con tapa de seguridad, porque el que usaba para el trabajo siempre goteaba en su maletín. Para los hijos de Hallie, elegí una sudadera con capucha de dinosaurios y un set de rompecabezas para principiantes que se ilumina al completarse. Sé lo que les gusta. Presto atención. Para el marido de Hallie, añadí un par de guantes de punto y una botella de salsa picante que encontré en un mercado navideño. Decía ridículamente picante y tenía una calavera en llamas. Parecía algo de lo que él presumiría al usar. Los regalos no eran caros, pero me tomé mi tiempo con cada uno de ellos. Envolví todo yo misma, solo con papel marrón e hilo en lugar de cinta. Dibujé pequeñas estrellas en las etiquetas. Incluso escribí una breve nota para cada regalo, intentando que fuera personal. Mi compañera de piso me ayudó a cargar las bolsas en el maletero la mañana de Nochebuena. Ella sabía que estaba emocionada, aunque yo intentara disimularlo. Le dije que probablemente volvería al día siguiente, o quizás el 26, dependiendo de cómo fueran las cosas. El viaje debería haber durado 2 horas. Tardé casi 3:30. La lluvia helada empezó justo cuando cruzaba a Pensilvania. Mis limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra el hielo, y pasé al menos a 2 coches en la cuneta. Paré una vez para echar gasolina y tomar un café, y me quedé sentada en el coche durante 5 minutos antes de volver a la carretera. Durante todo el camino, imaginé cómo serían sus caras al verme. No había vuelto a casa el año anterior, ni el anterior a ese. Esta vez, quería demostrarles que todavía me importaban, que todavía lo intentaba. Cuando finalmente entré en su calle, las casas brillaban con guirnaldas de luces y coronas navideñas. La nieve se había acumulado en suaves montones a lo largo de la acera. Parecía una postal. Dejé las bolsas en el coche un minuto y subí al porche solo con mi bolso. Toqué el timbre. Podía oír la televisión dentro, a alguien riendo, y el sonido del papel de regalo al arrugarse. Por un segundo, todo pareció normal. Ya estaba sonriendo. Entonces, la puerta se abrió solo una rendija. Allí estaba Hallie. Me miró como si yo fuera la inesperada, como si acabara de interrumpir algo sagrado. Es que estamos haciendo algo solo para la familia más cercana. Al principio, ni siquiera entendí lo que quería decir. Miré por encima de su hombro y vi a mis padres sentados en el sofá, riendo. Mi padre sostenía un plato de comida. Mi madre sorbía de una de las tazas que le envié la Navidad pasada. Le pregunté de qué estaba hablando. Ella simplemente lo repitió, esta vez más bajo. No estaba enfadada, solo era despectiva, como si yo fuera una vecina que pasaba a dejar un folleto. Detrás de ella, nadie se dio cuenta de mi presencia. Nadie ni siquiera miró hacia la puerta. A ninguno se le ocurrió que tal vez yo había conducido durante horas, a través de una tormenta, para estar allí. Que tal vez quería sentirme parte de algo de nuevo. Me di la vuelta y volví al coche. Me temblaban las manos cuando cogí las bolsas. Conduje por la calle, me metí en el aparcamiento de un CVS, y me quedé allí sentada un buen rato. Pensé en qué hacer. Pensé en dejar los regalos en su porche. Pensé en enviar un mensaje a alguien, pidiéndole que saliera y al menos los cogiera. Luego, metí las bolsas en el maletero y conduje a casa. Todavía nevaba cuando llegué a mi edificio de apartamentos. No me quité el abrigo. Fui directa a mi portátil y empecé a cerrar cosas. Cada cuenta compartida, servicios de streaming, listas de la compra, la cuenta de Amazon Prime que yo había estado pagando en nombre de toda la familia.
Revoqué el acceso a la cuenta de Wi-Fi que Hallie usaba en su oficina. Los di de baja de mi plan de Costco. No lo anuncié. No envié un mensaje ni una advertencia. Simplemente, corté por lo sano. Por la mañana, mi teléfono no paraba de vibrar. Hallie preguntó a dónde había ido. Mamá envió una serie de mensajes preguntando si estaba bien y si todavía iba a venir. Mi padre me envió un sticker de Facebook de un gato gruñón que sostenía un cartel que decía, las fiestas, ¿verdad? No tenían ni idea. Pensaron que solo estaba enfurruñada, siendo sensible, tomándome algo demasiado a pecho. No sabían que esto era el principio de algo de lo que no se recuperarían. Y, definitivamente, no esperaban lo que estaba a punto de hacer a continuación. La mañana de Navidad fue mortalmente silenciosa. Me desperté sobre las 7 y me quedé tumbada mirando al techo, sin escuchar nada. Ni sonidos de papel de regalo, ni olor a rollos de canela, ni el murmullo de niños intentando bajar las escaleras a escondidas. Solo silencio y el zumbido ocasional de mi teléfono, que se iluminaba con más mensajes que me negaba a leer. Me preparé una sola taza de café, me senté junto a la ventana y observé la nieve caer. No había encendido la calefacción la noche anterior, así que el apartamento todavía estaba frío. En cierto modo, me gustaba así. Parecía apropiado. Las bolsas de regalos seguían donde las había dejado, junto a la mesa de la cocina, medio cubiertas con una vieja manta. No dejaba de pensar que tal vez debería bajarlas al vestíbulo y dejarlas para que alguien más las encontrara. Quizás un vecino, quizás un extraño, quizás nadie. A las 10, mi teléfono ya había sonado al menos 7 veces. 2 mensajes de voz de mamá, uno de papá. Y así, una y otra vez. Ni siquiera los escuché. Simplemente me quedé sentada en el sofá, con una manta sobre los hombros, sin mirar la televisión que llevaba poniendo la misma película de Hallmark desde medianoche. Pero alrededor del mediodía, algo cambió. Un último mensaje de voz. No sé qué me hizo escucharlo. Quizás fue la forma en que la voz de mamá se quebró cuando dijo que lo sentía, que no quería que el día terminara así, que venían a verme. A la 1:07 de la tarde, alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla y me quedé allí de pie un segundo. Mis padres. Sin Hallie, solo ellos. Abrí la puerta, pero no dije nada. Parecían cansados, y no solo por el viaje. Mamá agarraba una bolsa de la compra con algo envuelto en papel de aluminio. Papá llevaba una flor de Pascua del supermercado en una mano y lo que parecía una tarta congelada en la otra. Ninguno de los dos parecía seguro de qué decir. Solo queríamos verte, pasar el día juntos, aunque sea así. Les dejé entrar. Entraron en el apartamento como si fuera tierra sagrada, como si perteneciera a alguien que no habían visto en años. Se sentaron en el borde del sofá, mirando a su alrededor las pequeñas cosas a las que probablemente nunca antes habían prestado atención, las fotos en la pared, el pequeño árbol falso en la esquina que nunca enchufaba. Mamá empezó con las excusas de siempre. Hallie no nos lo dijo. No lo sabíamos. ¿Sabes qué habríamos? Dejaba las frases a medias, sin parar de tocar el borde de su suéter. Papá intervenía de vez en cuando para apoyarla, pero no me miró a los ojos hasta mucho más tarde. No respondí a la mayor parte, simplemente me quedé sentada, con los brazos cruzados, esperando a ver hasta dónde llegarían. Finalmente, mamá preguntó si podía poner la cacerola en el horno. Asentí. Papá encendió la televisión y le quitó el sonido. Esa fue nuestra Navidad. 3 personas sentadas en una habitación llena de cosas no dichas, viendo una película sin sonido, fingiendo que todavía era una fiesta. En algún momento, me levanté, fui a la cocina y saqué las bolsas de regalos de debajo de la manta. Las coloqué frente a ellos sin decir una palabra. Las abrieron lentamente. La bufanda, el termo, las pequeñas notas que había escrito. Leyeron cada una, con cara de confusión, y luego de emoción. A mamá se le llenaron los ojos de lágrimas con la suya. Papá no dijo mucho, pero sostuvo el termo como si nunca hubiera visto uno antes. No tenías por qué haber hecho esto. No respondí. El día transcurrió así, de forma confusa y cautelosa, como si ninguno de nosotros supiera cómo hablar sin provocar algo.
Pero a medida que la tarde avanzaba hacia la noche, se sintieron más cómodos. Mamá se ofreció a preparar chocolate caliente. Papá hizo una broma sobre uno de los vecinos del pasillo que roncaba en el ascensor. Casi parecía normal, pero de la manera en que alguien podría actuar como si todo fuera normal. Entonces llegó el cambio. Empezaron a preguntar por las cuentas. Hallie nos dijo que algunas cosas no funcionan, preguntó papá de manera casual. El Netflix, el Amazon. ¿Es solo un fallo técnico? No me inmuté. Simplemente dije, no es un fallo técnico. Hicieron una pausa, y luego empezaron a hablar de lo difícil que había sido el año. De cómo Hallie ahora tiene 2 hijos y necesita la ayuda. De cómo no se dieron cuenta de que me sentía tan distante y de cómo podíamos arreglarlo juntos. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué habían venido realmente. No era solo por la Navidad. Era para atraerme de nuevo. Yo era la viga de soporte que no querían perder. No dije mucho, pero les dije que lo pensaría. Que quizás podría volver a poner las cosas como estaban. Quizás. Parecieron aliviados, casi victoriosos. Mamá me abrazó con fuerza antes de irse a dormir a la habitación de invitados. Papá preguntó si tenía una manta extra y dijo que dormiría en el sofá. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Por primera vez en todo el día, me permití creer que tal vez había hecho algo bien, que tal vez así era como las cosas mejoraban. Que tal vez el amor era algo que podía recuperar con tiempo, silencio y esfuerzo. Pero debería haberlo sabido. El 26 de diciembre aún no había llegado. Y ese fue el día en que todo se rompió de nuevo. Se fueron como ladrones. No oí ni una palabra, solo el leve crujido del suelo cerca de la puerta principal y un suave clic al cerrarse. Ninguna nota en la puerta de mi habitación. Ni un toque, ni un gracias por acogernos. Cuando finalmente me levanté de la cama, sobre las 9, el salón parecía intacto, como si nunca hubieran estado allí. La manta doblada en el sofá. La botella de vino a medio vaciar todavía en la encimera. La flor de Pascua del supermercado que trajeron estaba en el alféizar de la ventana, como si hubiera sido abandonada. Sus zapatos ya no estaban. El plato de la tarta tampoco. Incluso las tazas usadas estaban lavadas y boca abajo junto al fregadero, como una especie de ofrenda de paz silenciosa. Sin embargo, había una nota en la encimera. Gracias por dejarnos pasar la Navidad juntos. Te queremos. Sigamos adelante. Mamá y papá. Esa frase otra vez, sigamos adelante. Siempre significaba lo mismo, no hablemos de lo que realmente pasó. Saltémonos la parte en la que alguien asume la responsabilidad. Simplemente, reiniciemos como si nada se hubiera roto. No toqué la nota. Me preparé un café y me senté en el borde del sofá con la televisión apagada. Sin sonido, sin luces, solo el zumbido de la nevera y el recuerdo de sus voces resonando en el apartamento, fingiendo que las cosas estaban arregladas. No sé cuánto tiempo estuve sentada así, pero a las 10:14 de la mañana, todo cambió. Mi teléfono vibró. Era Hallie. El mensaje era corto, casual, como si le estuviera escribiendo a alguien con quien cotilleaba todos los días. Escribió, Mo, Stacy se lo creyó todo. Dios mío, nos merecemos un Oscar. Es tan jodidamente fácil de engañar. Y luego desapareció. Borrado. Pero no lo suficientemente rápido. Lo vi entero. Hice una captura de pantalla antes de que mi cerebro siquiera procesara lo que había hecho. Su nombre, su foto de perfil, sus palabras. Claras como el agua. Pensó que le estaba escribiendo a otra persona. Probablemente a mamá. Quizás a su marido. Quizás a una de sus falsas amigas. Pero me llegó a mí. Me quedé mirándolo, con el corazón latiendo con fuerza, sin siquiera parpadear. Habían venido aquí a montar un espectáculo. Los abrazos, los regalos, la disculpa cuidadosamente programada, el te echamos de menos. Nada de eso era real. Todo era un guión, y yo era la idiota en el público aplaudiendo al final. Llamé a mamá. Contestó de inmediato. Su voz ya era tensa, como si supiera lo que se avecinaba. No grité. No hice preguntas.
Simplemente leí el mensaje de Hallie en voz alta, lentamente, asegurándome de que escuchara cada palabra. Se quedó en silencio. Luego lo intentó. Dijo que Hallie no lo decía en serio. Que era una broma. Dijo que solo eran los nervios, que estaban aliviados de que yo finalmente me hubiera abierto, y que simplemente salió mal. Empezó de nuevo con esa falsa preocupación, esa voz temblorosa que usa cuando intenta desviar la conversación. La interrumpí. Le dije que se había acabado. No más dinero, no más cuentas, no más apoyo a la familia. Me preguntó qué significaba eso. Le dije que lo averiguara, igual que yo tuve que hacerlo cada vez que me dejaron de lado o se apoyaron en mí cuando les convenía. Empezó a balbucear. Dijo que volverían, que podíamos hablar en persona, que un error no debería deshacer todo lo que acabábamos de construir. Incluso dijo que traería las galletas que me gustaban, como si eso fuera a arreglarlo. Le dije que no volvería a pasar por esto. Luego colgué y la bloqueé. Luego bloqueé a Hallie. Su número, su Instagram, su Facebook. Todo fuera. No me detuve ahí. Revisé todo de nuevo. Eliminé el acceso de Hallie al archivo de fotos familiares por cuyo almacenamiento yo había estado pagando. Eliminé su acceso del calendario de Google que usábamos para coordinar cualquier cosa. Incluso di de baja el inicio de sesión familiar compartido de la aplicación de entrega de comestibles que todos usaban. Esa noche, llegó un correo electrónico de papá. Nunca me escribe correos. El asunto estaba en blanco. El cuerpo del correo era una sola frase: no lo dices en serio. Hablemos. No respondí, porque sí lo decía en serio. Y por una vez, no estaba dudando sobre si estaba siendo demasiado dura. Por una vez, no estaba tratando de calcular cómo ser la persona más madura. Simplemente, dejé que terminara. Me senté allí en silencio y me di cuenta de que ya no esperaba que ellos lo arreglaran. Nunca habían tenido la intención de hacerlo. El 27 de diciembre llegó y pasó en total silencio. Ni llamadas, ni seguimientos, nada de mamá, nada de papá. Hallie había desaparecido por completo. Ni una sola notificación del chat familiar. Era como si toda la familia se hubiera escondido, esperando que me calmara para poder volver a aparecer como si nada hubiera pasado. Pero yo no me estaba calmando. Pasé el día eliminando de mi espacio cada recuerdo de ellos. Guardé en una caja las copas de vino que usaron, tiré la flor de Pascua seca e incluso arrojé a la basura la nota que mamá dejó en la encimera sin volver a leerla. Limpié la encimera con lejía y quemé la vela que me regalaron el año pasado en un vano intento de conexión. Pero a la mañana siguiente, el 28 de diciembre, recibí una llamada de la tía Valerie. Apenas hablamos. Es la hermana mayor de mi madre, el tipo de mujer que organiza barbacoas de aspecto perfecto y firma cada tarjeta de cumpleaños con amor y luz. No había hablado con ella en más de un año. Así que cuando su nombre apareció en mi pantalla, me quedé mirándolo unos buenos 10 segundos antes de contestar. No empezó con un hola. Simplemente preguntó qué demonios había pasado en Navidad. No dije mucho al principio, solo escuché. Al parecer, mamá había enviado un mensaje a la familia extendida hacía 2 noches, diciendo que me había aislado de nuevo y que había tenido dificultades emocionales durante las fiestas. Lo hizo sonar como si yo fuera inestable, como si ellos se hubieran esforzado mucho por incluirme y yo simplemente hubiera rechazado el amor que me ofrecían. Pero con lo que mamá no contaba era con que yo todavía tenía la captura de pantalla. Le conté a Valerie todo desde el principio. El viaje, la lluvia helada, la cara de Hallie detrás de la puerta entreabierta, la visita falsa, la amabilidad fingida y, finalmente, el mensaje que lo destapó todo. Se lo leí lentamente. Stasi se lo creyó todo. Dios mío, nos merecemos un Oscar. Es tan jodidamente fácil de engañar. Valerie no dijo nada durante unos segundos. Luego me pidió que le reenviara la captura de pantalla. ¿Lo hice? Suspiró. Dijo que no le sorprendía. Dijo que Hallie siempre había sido así, creída, manipuladora, protegida. Me agradeció por ser sincera y me dijo que ella se encargaría a partir de ahí. No esperaba nada más. Supuse que tal vez hablaría con mamá, quizás confrontaría a Hallie en privado. Pero por la tarde,
quedó claro que esto no se iba a quedar en secreto. Mi primo Tyler me escribió: «Tío, acabo de ver lo que dijo Hallie. Increíble». Luego, la tía Lynn me envió un mensaje: «Sinceramente, estoy asqueada». Le creí cuando dijo que solo estabas siendo dramática. Después recibí una solicitud de amistad del tío Dave, de quien no había sabido nada en 10 años. Uno por uno, la gente empezó a contactarme. No con lástima, solo con reconocimiento. Como si finalmente hubieran visto lo que yo había visto durante años. Esa misma tarde, Hallie había desaparecido de las redes sociales. Su Instagram ya no existía. Su Facebook, desactivado. Incluso su Pinterest estaba vacío. Mamá intentó llamar desde un número diferente. Dejé que sonara. El día 29, llegó una carta por correo. Sin remitente, pero reconocí la letra de papá en el sobre. Dentro había una sola hoja de papel de rayas. Escribió que no apoyaba lo que Hallie dijo, pero que las familias no deberían desmoronarse por un solo error. Dijo que las cosas se habían salido de control, que el perdón es lo que hace que las familias funcionen, y que esperaban que yo recapacitara antes de fin de año. Doblé la carta y la deslicé en el fondo del cajón de mi escritorio. No respondí. Todavía no. Para el día 30, mi teléfono había dejado de vibrar. La ola de parientes lejanos reaccionando a la captura de pantalla había pasado, pero el silencio que siguió se sentía diferente ahora. No era el tipo de silencio frío y culpable. Esta vez, se sentía merecido. Llegó la noche vieja. No fui a ninguna parte. Me preparé la cena para mí sola. Nada especial, solo pasta y verduras asadas. Me serví una copa de vino, encendí una vela y puse música tranquila. A medianoche, la ciudad estaba mayormente en silencio. Sin fuegos artificiales, ni fiestas de cuenta atrás, solo el leve sonido de alguien poniendo música en el pasillo y el eco de mis propios pensamientos. No me sentía feliz. No me sentía triste. Simplemente, limpia, despejada. Por primera vez, había visto cómo todo se desmoronaba y no corría a arreglarlo. Dejé que ardiera. Y, sinceramente, el silencio fue mejor de lo que jamás esperé. La primera semana del nuevo año pasó en fragmentos lentos y silenciosos. Ni llamadas, ni correos, ni siquiera un no me gusta por lástima en mi publicación de Año Nuevo de una de las tías. Al principio, estaba preparada para ello. Seguía esperando algún movimiento grande y teatral por parte de mi madre. Quizás una carta por correo o una visita. Quizás Hallie intentaría hacerme sentir culpable en un mensaje de grupo. O papá llamaría y haría su típico número de seamos razonables. Pero no llegó nada. Y, sinceramente, fue casi peor, porque el silencio de ellos siempre venía con condiciones, como si estuvieran esperando a que se me pasara. Como si yo solo estuviera teniendo una rabieta que tenían que aguantar. La cuestión es que ya no estaba furiosa. Había terminado. De verdad. Empecé a hacer cosas que se sentían como limpiar después de un incendio. Revisé fotos antiguas en mi portátil, guardé las que realmente me importaban y borré el resto. Quité sus cumpleaños de mi calendario y eliminé las direcciones guardadas. Incluso me hice con un nuevo gestor de contraseñas y dejé de compartir mis servicios de streaming. Era como si estuviera eliminando lentamente sus huellas de mi vida. Luego, el 3 de enero, recibí un mensaje de voz de mamá. No había oído su voz desde que intentó calmarme después del mensaje de Hallie. Esta vez sonaba como alguien que intenta mantener la calma en una llamada de atención al cliente. Dijo: entendemos que necesitas espacio, y vamos a dártelo. Pero que sepas que todavía estamos dispuestos a visitarte si es algo a lo que estás abierta. Sin presiones, solo. Nos gustaría verte de nuevo. Como si estuvieran siendo generosos. Como si su presencia fuera un regalo por el que debería estar agradecida. Ahí fue cuando me di cuenta. Realmente no lo entendían. Pensaban que todo esto se trataba de un mensaje, un estúpido y cruel mensaje que Hallie envió y luego borró. No veían los años anteriores, las docenas de invitaciones ignoradas, los comentarios susurrados, la forma en que todos habían acordado silenciosamente que mi lugar era dar y callar. No respondí. El 5 de enero, recibí un mensaje de la tía Valerie.
Dijo que Hallie había empezado a escribir a la gente por privado, intentando darle la vuelta a todo, diciendo que era una broma interna sacada de contexto, que yo había tergiversado las cosas para hacerla quedar mal, que siempre había sido sensible. Ni siquiera me enfadé. Estaba casi impresionada. Hallie estaba haciendo exactamente lo que siempre había hecho, hacerse la víctima, pintándome como un problema demasiado emocional que necesitaba ser gestionado. Luego, tarde esa noche, uno de mis primos me envió una captura de pantalla del último movimiento de Hallie. Había publicado un largo texto bajo una foto cuidadosamente filtrada de ella y sus hijos frente a su árbol de Navidad. Algo sobre el perdón familiar, los malentendidos navideños y cómo algunas personas eligen hacer públicos asuntos privados cuando están dolidas. Sin nombres, sin detalles, solo lo suficiente para presentarse como la persona tranquila y herida, la madre, la pacificadora. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo, no porque me doliera, sino porque finalmente lo vi como lo que era, desesperación. Así que eliminé el chat de grupo familiar para siempre esta vez. No archivado, no silenciado, eliminado. Luego abandoné la carpeta compartida de Google Drive donde estaban todas las fotos familiares. Quité mi tarjeta de crédito de la cuenta familiar de Amazon. Incluso los di de baja de mi descuento en la entrega de comestibles, el que todos usaban pero por el que nunca pagaban. Cerré todas y cada una de las puertas, y no lo anuncié. Luego, el 10 de enero, llegó mi cumpleaños. Ni un mensaje, ni una tarjeta, ni una llamada a medias, ni una publicación de mamá etiquetándome en alguna foto borrosa de la infancia. Ni siquiera un mensaje de papá, que normalmente se acordaba en el último momento. Nada. Y no puedo mentir, esperé algo. Me dije a mí misma que no me importaba, pero seguí revisando mi teléfono durante todo el día, esperando ver aparecer un nombre, solo por costumbre, quizás por curiosidad. Pero permaneció en silencio. Y extrañamente, eso fue lo que finalmente hizo que pareciera que todo había terminado. No de forma dramática, sino definitiva. Esa noche, vinieron dos de mis mejores amigos. Pedimos comida tailandesa, abrimos una botella de vino y vimos la peor película que pudimos encontrar en streaming. Me cantaron el cumpleaños feliz con las peores armonías que he oído en mi vida. Nos reímos hasta las 2 de la madrugada. Y cuando finalmente me fui a la cama, no me sentí vacía. No los eché de menos. Eché de menos la versión de ellos que siempre esperé que fueran, pero no las personas que realmente eran. Y, por primera vez, esa diferencia no dolió. Esto tenía sentido. A mediados de enero, el polvo se había asentado por completo. O al menos eso pensaba. Los días se habían vuelto tranquilos de una manera que ya no me molestaba. Estaba trabajando, cocinando comidas de verdad, durmiendo mejor. Empecé a caminar cada tarde solo para salir del apartamento. Sin podcast, sin música, solo el aire frío y el sonido de mis propias botas en la acera. Entonces, una noche, de la nada, recibí un mensaje de mi prima Liz. Todo lo que decía era, me he enterado de todo. Tenías razón. No respondí de inmediato. Solo me quedé mirándolo. No era alguien con quien fuera especialmente cercana. Siempre me había caído bien, pero se mantenía al margen, mantenía las cosas cordiales. Que ella dijera eso en voz alta significaba algo. Luego llegaron más. Otro primo me escribió, solía pensar que simplemente eras distante. No sabía cuánto estabas aguantando. La tía Lynn me envió un mensaje directamente, no sé cómo se me pasó todo esto. Lo siento mucho. Incluso el tío Dave llamó de verdad, y dejó un mensaje de voz en el que admitía que habían estado dejando que Hallie se saliera con la suya durante años. Uno por uno, estaban saliendo de la niebla, viéndolo por lo que realmente era. No solo una Navidad que salió mal, sino un patrón que había estado ahí durante años. Hallie no solo me manipulaba a mí, se aseguraba de que todos los demás tuvieran una versión de la historia que la mantenía limpia, encantadora e incomprendida. Y mis padres la respaldaban cada vez. No era un oscuro secreto familiar. Era solo una corrosión lenta a la que todos se habían acostumbrado. Valerie me dijo que dejó de hablar con Hallie por completo. Dijo que estaba harta de las evasivas, de las mentiras, de la forma en que se hacía la víctima en cada conversación. No me envió los detalles, pero lo dejó claro,
se habían trazado líneas. Mamá lo intentó una vez más. Solo un último mensaje de texto: Stasi, espero que seas feliz. Has puesto a tus primos en contra de tu hermana. No sé qué crees que soluciona esto. No respondí, porque todavía no lo entendía. No se trataba de poner a nadie en contra de nadie. No le había pedido a nadie que eligiera un bando. No había compartido la captura de pantalla más allá de Valerie. No publiqué nada públicamente. Todo lo que hice fue dejar de encubrirlos. Y una vez que dejé de hacerlo, la gente vio todo por sí misma. La verdad era que no había perdido a mi familia. Simplemente, dejé de fingir que necesitaba esa versión de ella. Hallie, por supuesto, se mantuvo en silencio. Nunca se disculpó, nunca explicó, nunca admitió nada. Desapareció de la mayoría de las conversaciones, dejó de aparecer en las fotos de grupo que algunos familiares compartían. Y cuando reaparecía, siempre era a un nivel superficial, fotos de sus hijos, recetas, actualizaciones de fitness. Pero ya nadie le daba me gusta ni comentaba. El año nuevo había llegado y pasado, y ahora éramos simplemente otra familia que se fracturó en cámara lenta. Pasé el último fin de semana de enero sentada en una cafetería con Liz. No nos habíamos visto en casi 2 años. Me invitó a un café y dijo que había estado esperando a que alguien lo denunciara todo. Luego me hizo la única pregunta que nadie más había hecho: ¿cuánto tiempo lo estuviste aguantando antes de estallar? Simplemente me reí y dije: demasiado tiempo. No fue un final limpio. No hubo una confrontación final, ni una intervención familiar dramática, solo silencio por un lado y claridad por el otro. Y eso fue suficiente. No fue la Navidad que quería. No era la familia que pensaba que tenía. Pero lo que obtuve fue mejor. Obtuve mi libertad.